tiene Adam Smith es que el principal cambio que se va a dar a partir de la revolución industrial es en la forma en la que se organiza el trabajo. Entonces él observa que estos personajes cambian, se transforman en actores sociales con mayor desarrollo. Ahora aparece la figura del capitalista industrial. ¿Quién es el capitalista industrial? Bueno, es una persona que tiene plata, que tiene capital, que por lo tanto con ese dinero puede comprar los medios de producción, las maquinarias y las materias primas. Es decir, todo aquello que antes tenían los artesanos de manera individual. Cuando el capitalista industrial es dueño de los medios de producción y de las materias primas, puede incorporar a los artesanos, a los trabajadores, ahora llamaremos obreros, y organizar qué tipo de producciones se van a hacer en función de lo que el mercado está demandando. Aparecen unas nuevas relaciones sociales de producción. Lo que sostiene Smith en su teoría es que el capitalista industrial genera la riqueza a partir de lo que produce. Esto es muy parecido a aquellas ideas que venían arrastradas del mercantilismo. Y de alguna manera su principal teoría dentro de la riqueza de las naciones va a ser la importancia de la división del trabajo. Él da todo un ejemplo sobre una fábrica de alquileres y entonces muestra cómo la división adentro de una fábrica de alfileres va a generar mayor producción. Él sostiene entonces que esta nueva organización del trabajo, a partir de la división del trabajo organizada por un capitalista industrial, va a generar mayor producción. Y si hay mayor producción, por lo tanto va a haber mayor riqueza cuando se pueda poner eso dentro del mercado. La división del trabajo tiene tres características. Por un lado, la especialización. Si antes cada artesano tenía que producir, por ejemplo, una silla, siempre vamos al ejemplo de la silla, que para mí es lo más concreto, el mismo artesano tenía que conseguir la madera, cortar la madera, ensamblar y darle forma a la silla, lijar la silla, pintarla, lo que sea, para poder venderla después. Entonces lo que Smith dice es, bueno, no, ahora un trabajador va a cortar la madera, otro trabajador va a ensamblar la silla, otro la va a lijar, otro la va a pintar, otro va a ponerla en venta. ¿Se entiende? Eso sería una forma de organizar de una nueva manera el trabajo. Entonces, la primera característica de la división del trabajo es la especialización. La segunda característica es que él observa en esta división del trabajo es que no hay más tiempos muertos. ¿Qué quiere decir? Que antes un trabajador que tenía que hacer la silla entera, entre que cortaba la madera y después la tenía que ensamblar y después la tenía que lijar y después la tenía que pintar, tenía tiempos muertos entre cada una de esas acciones. Y se da entonces la composición de las dos partes, la especialización y la eliminación del tiempo muerto. Primero, porque si yo todo el tiempo estoy haciendo la misma tarea, por ejemplo, cortar madera, en la medida que más tiempo me dedique a cortar madera, mejor lo voy a hacer. Hay una propensión natural de las personas a hacer mejor aquel trabajo que hace de manera sistemática. Y por otro lado, como no tengo que estar cambiando de actividad, eso me elimina el tiempo muerto, es decir, que tengo mucho más tiempo de producción. La tercera característica de la división del trabajo es la creación de nuevas herramientas. Porque generalmente, y seguramente ustedes lo podrán buscar en un ejemplo concreto de su vida cotidiana, si yo todos los días tengo que hacer la misma actividad, en la medida que va pasando el tiempo, seguramente mi mente va a desarrollar alguna forma de hacer ese trabajo mucho más rápido, que me demande menos tiempo o que me genere mayor comodidad. Esa es la forma en la que se han creado las nuevas tecnologías, cuando la mente humana se pone a pensar de qué manera reemplazamos aquello que es obsoleto, que se rompe, que me hace perder el tiempo. Entonces, la división del trabajo adentro de una fábrica tiene estos tres elementos fundamentales. Estas son las primeras respuestas que Smith va a encontrar a la nueva organización del trabajo y que va a poder observar quiénes son los actores sociales que se encargan del proceso productivo. Bueno, seguimos con la teoría de Adam Smith. Entre otras cosas, a partir de la publicación del libro La riqueza de las naciones, Smith lo que va a intentar mostrar es que el capitalismo tiene leyes naturales que rigen a la sociedad
y que a su vez el sistema capitalista permite el desarrollo de las libertades individuales. Recordemos que Smith es un filósofo y que por lo tanto es un filósofo de la moral, se dedica a estudiar el comportamiento de los seres humanos, de las personas, y a partir de ese estudio y de poder ver qué es lo que está pasando en la sociedad, intenta dar una explicación a este nuevo sistema que nace en los albores de la revolución industrial. La segunda premisa, la primera era la división del trabajo y sus tres características. La segunda premisa tiene que ver con que no todo trabajo genera valor. Y Smith, y seguramente recordarán lo que vieron con los mercantilistas y lo que vieron con los fisiócratas, también hace una división de la sociedad. Y lo que va a plantear es que existe un trabajo que es productivo, que genera valor, y un trabajo que es improductivo. Y él sostiene que para poder aumentar la riqueza de una nación es necesario que se aumente la cantidad de trabajo productivo. ¿A qué actores sociales distingue dentro del trabajo productivo? Bueno, primero que nada al industrial capitalista. Es decir, a esta persona que es dueña de los medios de producción, que tiene capital, que tiene las herramientas y que puede conseguir la materia prima. En segundo lugar, a los obreros, que con su fuerza de trabajo generan las mercancías. Y en tercer lugar, a los comerciantes, que son los que permiten el flujo de la compra y venta dentro de este sistema capitalista. Esos tres actores son parte del trabajo productivo, mientras que el trabajo improductivo son todo el resto de las actividades dentro de la sociedad. La monarquía, la nobleza, el rol del ejército, de la seguridad, los abogados, las artes, todo aquello que, según Smith, no genera necesariamente un valor. Por otra parte, Smith dice que la naturaleza de todas las personas, de todos y todas, él no dice todos y todas, es una tendencia natural a comprar y vender. Y frente a esto, en realidad, la primera crítica que se le hace es, bueno, pero antes, en las primeras sociedades, no existía el comercio vino mucho después. Entonces él lo que dice es, bueno, pero eso tiene que ver con el tamaño de los mercados. Cuando vos estás en una sociedad, en una pequeña comunidad, yo produzco, por ejemplo, quesos, y la otra persona hace textiles, hace ropa, y la otra persona hace martillos, lo natural en esa relación es que yo, que voy a necesitar las herramientas, compre un martillo o compre la ropa, mientras que el que hace ropa me compre los alimentos a mí. Bueno, ¿se entiende? Es más una lógica de trueque. Lo que Smith sostiene es que cuando las sociedades crecen y crecen los mercados y por lo tanto crece la demanda de productos, ese es el momento en el que aparece lo natural de las personas, que es la propensión al cambio. Así es como él lo va a llamar, la propensión natural al cambio. Y como él es un filósofo de la moral, entre otras cosas lo que va a analizar es el comportamiento humano, y va a decir, dentro de sus premisas, que el egoísmo no es algo malo, que en realidad el egoísmo puede hacer crecer a una sociedad. Acá viene la idea de la competencia y el libre cambio. ¿Por qué? Porque según él, el egoísmo es lo que mueve a una persona a querer intercambiar lo que tiene por algo que le falta. Él dice que en la búsqueda del bienestar personal se encuentra la clave de cómo fluye dentro de la sociedad el intercambio comercial. Da algunos ejemplos, dice, bueno, no es la bondad del panadero lo que mueve la economía de su hogar, digamos, sino que es la necesidad de conseguir capital para comprar otras cosas lo que hace que él se ponga a producir pan. Pero resulta que ese pan le viene bien al resto de la sociedad. Entonces, naturalmente, su egoísmo por querer salir adelante le va a permitir ser parte de esta dinámica de la sociedad que es este sistema capitalista. Y entonces lo que sostiene es que si se deja libres a estas fuerzas naturales, si se deja hacer, pensemos en esta lógica, si se deja hacer y se deja ser al mismo tiempo, naturalmente las fuerzas de la naturaleza van a ordenar a la sociedad, y cuanto más crezca esa sociedad, más trabajo productivo haya, y no haya nada que intervenga dentro de esos flujos económicos, más posibilidades tiene esa sociedad, no solamente de crecer y de hacerse más rica, sino también de hacerse más civilizada. Y a lo que no puede, digamos, a las respuestas
que no puede dar, lo que dice es que, bueno, que la sociedad, digamos que en la naturaleza existe una mano invisible, seguramente habrán visto algún meme, algo tienen que haber visto en las redes sociales, que existe una mano invisible que ordena el mercado. Es una suerte de ente superior que en los momentos en los que se desequilibra la economía, esa mano invisible, que no es Dios, sino que es algo producto de la naturaleza, ordena naturalmente la economía, y que por lo tanto los momentos de crecimiento o decrecimiento dentro del sistema capitalista se van a ordenar naturalmente, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones que va a plantear con sustento científico, porque se dedica durante 10 años a intentar explicar los métodos con los cuales funciona el sistema capitalista. La tercera premisa, pregunta, interrogante que se hace dentro de las que a nosotros nos interesa estudiar, que se hace Adam Smith es ¿cómo se determina el precio de los productos? Nosotros sabemos que hoy el precio de los productos está dado principalmente por el mercado como una suerte de entidad que no tiene ni nombre ni apellido, que después vamos a ver que está determinado por, en la actualidad, la globalización, por las grandes transnacionales, los grupos económicos. Pero volvamos a 1776, el momento en el que Smith se hace estas preguntas. Lo primero que va a decir es que los bienes, cualquier bien que uno adquiere, tiene dos valores. Por un lado el valor de uso y por el otro lado el valor de cambio. El valor de uso está dado por la utilidad del bien. Siempre el mismo ejemplo, la silla. Una silla va a tener un valor de uso para aquella persona que necesita sentarse o adquirir una silla porque no tiene más sillas. Pero no va a tener ninguna utilidad para una persona que ya tiene sillas y que no la necesita. El ejemplo más gráfico sería una hamburguesa, un bife, un pedazo de asado va a tener un valor de uso mucho más grande, mucho más apreciable para una persona que es carnívora que para un vegetariano. Para un vegetariano un bife no va a tener ningún tipo de valor porque no tiene utilidad, ¿se entiende? Podríamos llevarlo a cualquier ejemplo. Lo importante es saber que este valor de uso es subjetivo, es decir, que va a depender de la utilidad que tenga para la persona que lo adquiere. Por otro lado, tenemos los bienes que tienen un valor de cambio. Antes existía la teoría de la ley del valor del trabajo, es decir, un bien se medía su precio en función de la cantidad de trabajo que había llevado a hacerlo. Es decir, si por ejemplo para hacer una silla yo necesitaba 3 horas y mi vecino para hacer una banqueta necesitaba 1 hora y media, mi silla era igual a 2 banquetas de mi vecino. ¿Se entiende? Entonces, tampoco esa teoría, que es la ley del valor trabajo, nos sirve para pensar en este contexto en el que Smith analiza los precios que tienen los productos en los albores de la revolución industrial. Entonces lo que intenta hacer es, teniendo en cuenta lo que vimos en los minutos anteriores cuando lo expliqué, va a intentar ver dentro de ese trabajo productivo y las clases sociales, qué espera cada una de esas clases sociales o qué recibe cada una de esas clases sociales, y en función de eso intentar determinar el precio de un producto. Lo que va a decir es que los obreros tienen su fuerza de trabajo y a cambio de su fuerza de trabajo perciben un salario. Por otro lado están los capitalistas industriales, que son los dueños de los medios de producción y que tienen el capital y que lo que buscan es obtener una ganancia. Y por otro lado, un tercer actor que no lo habíamos nombrado antes, pero que él lo va a incorporar dentro de la teoría, son los terratenientes, es decir, los dueños de la tierra, podríamos pensar los dueños de los galpones, que viven y que reciben una renta, el alquiler de la tierra, la compra de ese espacio donde se lleva adelante la producción. Son 3 factores: el salario, la ganancia y la renta. Smith lo que va a decir es que el precio natural de un bien está dado por la suma de estas 3 cuestiones: del salario, de la ganancia y de la renta. Y a eso es lo que él va a denominar la teoría de los costos de producción.
Lo que después de haber analizado, de haber estudiado y haber podido explicar cómo se determina el precio de una mercancía, Smith lo que va a intentar hacer es explicar cuál es el precio de mercado. Lo que teníamos es que el precio natural de una mercancía estaba dado por el salario, la ganancia y la renta. El salario que perciben los trabajadores, los obreros, la ganancia que espera obtener el capitalista industrial y la renta que se paga por el alquiler de un determinado lugar. Eso da un precio natural, un precio global de una mercancía. Es esta teoría de los costos de producción de un bien. Ahora, cuando eso es llevado al mercado, los precios se modifican. Y lo que va a explicar Smith es que eso se va a dar a partir de la teoría de la ley de la oferta y la demanda. Vamos a hacerlo con un ejemplo bastante concreto de algo que sucede hoy y que seguramente les ha pasado con cualquier otra cosa que han querido adquirir. La ley de oferta y demanda lo que dice es que cuando la oferta es menor a la demanda, es decir, cuando lo que se pone en el mercado no alcanza a satisfacer la demanda, que es toda la gente que quiere adquirir ese bien, el precio de ese producto se eleva. Por ejemplo, en este momento hay una oferta no oferta de precios más bajos, sino se pone en el mercado una cierta cantidad de barbijos. Los productos que hoy están en el mercado, que son los barbijos, son mucho menor que la cantidad que se necesita por la demanda que existe. La demanda es muy, muy grande. Entonces, lo que sucede es que los barbijos aumentan. El precio de un barbijo no va a estar dado por los costos de producción, es decir, por lo que implicó producirlos, sino porque la demanda es muy grande. Entonces, los que tienen que vender el barbijo, lo que van a hacer para aumentar su ganancia, es subir el precio y que se pague lo más alto posible aquel producto que escasea. Ahora bien, cuando la oferta es superior a la demanda, es decir, cuando hay más barbijos de los que se necesita y el que produjo los barbijos y los quiere vender necesita que la gente los compre, lo que va a hacer es bajar los precios. Se va a dar una competencia en precios bajos para que uno pueda elegir cuál comprar que le convenga, digamos. Por supuesto van a interferir otro tipo de actores dentro del comercio, que los vamos a ver más adelante, que no están incluidos en esta teoría. Pero básicamente, repasando, sería, por un lado está el precio de las mercancías, el precio natural dado por los costos de la producción, y por el otro lado van a estar los precios del mercado, que están determinados por la ley de oferta y demanda. Otro ejemplo podría ser las frutas de estación. Las frutas de estación son más caras cuando están en una estación que no corresponde a la producción de esa fruta. Por ejemplo, en el invierno las frutillas salen más caras que en el verano. En el verano la cosecha de frutillas es muy abundante, entonces hay muchas frutillas, te las tiran por la cabeza y uno las compra más baratos en la calle, en los mercados, en la feria. Ahora, en el invierno, cuando uno quiere conseguir frutillas, las tiene que conseguir, por un lado, congeladas, y si las quiere frescas, que es difícil de conseguir frescas porque requeriría de otro tipo de producción, las va a conseguir mucho más caras, porque hay mucha menos cantidad de oferta de frutillas. Con esto intento explicar de manera sencilla cómo se maneja la ley de oferta y demanda. Por supuesto que para la actualidad tenemos que pensar en otros factores que los vamos a ir abordando poco a poco, que tienen que ver con la publicidad. Una de las características de la globalización es la superproducción del capitalismo en esta etapa, pero de la globalización en particular, es la superproducción de bienes que hacen que en realidad uno no necesariamente necesita comprarse algo, pero existe, por ejemplo, la publicidad que hace que uno quiera adquirir ese bien. Y esos bienes resultan sumamente caros, pero porque intervienen otros factores. Ya vamos a llegar a esa etapa. Por el momento lo que estamos haciendo es revisar las teorías que existen sobre la economía, que son los que van a dar paso y los que nos van a permitir explicar a partir del estudio de estas decisiones que se toman, y para poder pensar dónde está ubicado nuestro país, dónde está ubicada América Latina y cuáles son las relaciones que se establecen en este sistema capitalista. Para ir cerrando esto que parece una clase bastante larga, pero que es un intento de ver si de esta manera resulta más sencillo que nos entendamos, es que Adam Smith está buscando darle forma a una teoría más acabada sobre la economía política.
Smith sostiene que no hace falta la intervención del Estado. Es más, él es de los que creen que es necesario que el Estado sea un Estado mínimo. El Estado tiene que estar solamente para garantizar la defensa contra cualquier invasión de otros países, para defender la propiedad privada y para generar obra pública que permita el normal desarrollo, el natural desarrollo de las economías dentro de un país. Cuando hablamos de obra pública estamos pensando que el Estado es el encargado de hacer los caminos, construir los puertos, generar aquellos servicios que el mercado no puede ofrecer. Fíjense, y acá está lo interesante del compendio de ideas, que Smith va tomando teorías de lo que vimos anteriormente. Por un lado es el liberalismo, es la libertad de hacer y de dejar hacer a la sociedad, algo parecido a lo que planteaban los fisiócratas, y por el otro lado una opinión específica sobre cómo se genera la riqueza, que es más parecida a lo que planteaban los mercantilistas, que es el proceso de industrialización. Sin embargo, lo que va a terminar planteando y lo que va a recomendar es que la libertad de mercado necesita fluir y tiene que sostenerse dentro de la sociedad sin ningún tipo de intervención. Esto es diferente, por ejemplo, a las políticas proteccionistas que planteaban entonces, siglos atrás, los mercantilistas, que decían, bueno, para que la producción de un país crezca es necesario que se establezcan, por ejemplo, aranceles que permitan una competencia más igualitaria entre los productos producidos en un país y los que vienen del exterior. Bueno, la teoría de Smith lo que va a decir es no hay que generar ningún tipo de política proteccionista y hay que dejar que las fuerzas naturales del mercado se rijan solas y que en todo caso, frente a cualquier conflicto, lo que lo va a terminar resolviendo es esta mano invisible, suerte de ente, que va a ordenar finalmente la economía, que hay que dejar que pase. ¿Qué cosas igualmente sostiene Smith? Bueno, Smith reconoce que el sistema capitalista genera desigualdades, no desconoce eso. De hecho, dice que, por ejemplo, la división del trabajo, con sus características, lo que hace es embrutecer a los obreros, porque una persona que todos los días dedica su tiempo de trabajo a hacer una sola actividad, no desarrolla su intelecto ni otras habilidades para hacer otras cosas. Entonces, embrutece al pueblo trabajador. También dice que por supuesto se van a generar conflictos sociales porque este precio natural de las mercancías que está dado por el salario, la ganancia y la renta va a generar diferentes intereses entre los trabajadores y los capitalistas industriales y los terratenientes. Es decir, un trabajador asalariado siempre va a querer cobrar un poco más para tener mejores condiciones de vida, para poder consumir otras cosas. Mientras que un capitalista industrial no va a querer resignar su ganancia en pos de mejorar, por ejemplo, el salario de un trabajador. Y al mismo tiempo, en la medida que el terrateniente vea que el capitalista industrial va ganando más dinero, probablemente quiera aumentar el valor de la renta. Entonces van a darse conflictos sociales. Así todo, reconociendo estas profundas desigualdades que genera el sistema capitalista, Smith sostiene que lo mejor es la libertad de mercado y que lo recomendable es que no haya nunca nadie que intervenga. Este nadie es que nunca intervenga el Estado. Dicho todo esto y esperando que, bueno, primero sus consultas, sus preguntas, me permito decirles que la idea es que podamos ir juntando todas las teorías que vamos viendo y pensando qué nos sirve de cada una de ellas. Todos los sistemas que vamos a abordar son imperfectos. Todos tienen algo que es mejorable. En todo caso, hay que pensar cómo hacemos para achicar esas desigualdades y para lograr que la mayor parte de la población viva cada vez en mejores condiciones. Esta es la tarea que tenemos en adelante y a partir de estas tres teorías vamos a hacer un trabajo práctico integrador de producción personal que va a ser parte de una evaluación. No van a tener una evaluación como habitualmente estamos acostumbrados, pero sí lo que vamos a intentar hacer, lo que yo espero que ustedes hagan es, con la revisión de las tres teorías que vemos, ustedes hagan un análisis propio. Así que en la asignación estarán las consignas para la próxima tarea. Muchas gracias por la atención, mil disculpas por todos los errores. Sepan que este video lo grabé infinidad de veces
y espero que haya sido de su utilidad. Cualquier cosa me consultan a través de la aplicación o a mi celular. We tell tales to